Vamos a hacer el tema de enfermedades neuromusculares. Tenemos que recordar las definiciones de lo que es primera neurona y segunda neurona. Cuando hablamos de primera neurona, ¿no? Hablamos de la neurona que viene desde la corteza, ¿no? Y termina en la médula, ¿no? Esa es la primera neurona o la vía piramidal. Y la segunda neurona es la neurona que sale de la médula, ¿no? Hacia la periferia, en este caso hacia el músculo, ¿ya? Entonces, existen enfermedades de primera neurona y existen enfermedades de segunda neurona. También podemos tener patología a nivel de la unión entre el nervio y el músculo, o sea, patología neuromuscular y patología del músculo, ¿no? Todo esto es lo que engloba las enfermedades neuromusculares. Las enfermedades de neurona motora, ¿no? De neurona motora, ¿no? Se caracterizan por debilidad, fasciculaciones, hay frecuentemente compromiso a nivel vulvar, ¿no? Se asocian signos de primera neurona, no hay síntomas sensitivos, ¿ya? Y normalmente estas enfermedades son progresivas, ¿no? Y fatales, no tienen cura. Esas son las enfermedades de neurona motora. Ahora, cuando se afecta el nervio, ¿no? Ahí está el ejemplo, ¿no? El gráfico. También hay debilidad, ¿no? Generalmente se comprometen músculos distales, predominantemente compromete más los miembros inferiores y se asocian síntomas sensitivos, ¿no? Y existen muchas causas que pueden afectar los nervios. El otro grupo de enfermedades es aquellas que alteran la unión, la transmisión entre el nervio y músculo, ¿no? Aquí también hay debilidad, pero sin atrofia. Esta debilidad, que en realidad es una fatigabilidad, varía a lo largo de los días o a lo largo del mismo día. Frecuentemente se comprometen músculos oculares y vulvares y responden en general bien al tratamiento. Y finalmente tenemos las enfermedades musculares, ¿no? Donde hay debilidad, hay una gran atrofia. El compromiso puede ser variado, puede ser a nivel distal, proximal, comprometer músculos de la cara, ¿no? Generalmente compromete cinturas. Algunas son de tipo hereditario y otras secundaria a diferentes enfermedades, ¿ya? Entonces este es un cuadro que engloba, digamos, las enfermedades neuromusculares. Nuevamente aquí tenemos un gráfico, un cuadro donde se ven las características clínicas, ¿no? Cuando se trata de un compromiso de neurona motora superior o de primera neurona y de neurona motora inferior o segunda neurona. La debilidad se presenta en ambos, ¿no? El tono muscular, cuando es primera neurona, está incrementado, hay espasticidad. Cuando es segunda neurona, está disminuido. Los reflejos, ¿no? Están incrementados cuando es primera neurona y disminuidos cuando es segunda neurona, ¿no? Entonces, si es que hay atrofia o no, generalmente cuando es compromiso de primera neurona no hay atrofia o hay una atrofia muy leve. En cambio, cuando es segunda neurona sí hay una atrofia importante, ¿no? Marcada. Las fasciculaciones no se presentan cuando es primera neurona, pero sí cuando ocurre en segunda neurona. Y el signo de Babinski, como ustedes recordarán, pues es un signo de primera neurona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene un infarto cerebral, ¿no? Que le deja una hemiparesia, como se ha comprometido la primera neurona, ¿no? Va a tener pues hiperreflexia, espasticidad, Babinski, ¿no? Obviamente debilidad, ¿no? Son signos de primera neurona. En cambio, cuando es segunda neurona, que puede ser, por ejemplo, una neuropatía diabética, ¿no? Va a tener hiporreflexia, debilidad, alteración sensitiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien, entonces en las enfermedades neuromusculares, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer es determinar dónde está la lesión, ¿no? Si es la neurona motora, si es el nervio, la unión neuromuscular o el músculo. Entonces vamos a hablar de las enfermedades que comprometen la neurona motora. Estamos hablando en este caso de la segunda neurona. Entonces,
dentro de las enfermedades de neurona motora tenemos tres patologías principales. Uno que es la esclerosis lateral primaria, otro que es la atrofia muscular espinal y la esclerosis lateral amiotrófica. Cuando se comprometen tanto la primera neurona como la segunda neurona, hablamos de ELA. Si se compromete solo la primera neurona, hablamos de esclerosis lateral primaria. Si se compromete solo la segunda neurona, hablamos de atrofia muscular espinal. ¿Ya? Entonces, esta es primera neurona, segunda neurona, y estas son ambas, ¿no? Primera y segunda neurona. ¿Ya? Entonces, la clínica es más o menos similar dependiendo de qué grupo esté afectado, ¿ya? Y lo que es relativamente más frecuente es el ELA, ¿no? Que es lo que vamos a desarrollar. Entonces, ¿por qué se caracteriza una enfermedad de neurona motora? ¿No? Porque hay debilidad, puede haber atrofia, hay fasciculaciones, ¿no? Puede haber reflejos incrementados si también se asocia a compromiso de primera neurona y no hay alteración sensitiva. El ELA, ¿no? Generalmente es una enfermedad esporádica, pero puede ser de carácter hereditario en un 5%. ¿Ya? La etiología es desconocida y afecta tanto a varones como a mujeres. ¿Cuáles son los síntomas? ¿No? Hay una debilidad muscular lentamente progresiva que afecta tanto extremidades, tronco, músculos respiratorios, faringe y lengua. Hay pérdida de peso tanto por atrofia como por disfagia. Bueno, hay alteraciones en la articulación de la palabra, ¿no? Y dificultad respiratoria. No es propiamente el lenguaje, porque el lenguaje es una función cortical, ¿no? Sino más que todo la articulación. Aquí ven esta atrofia, ¿no? En la lengua, ¿no es cierto? Una atrofia en la lengua. ¿Qué signos vamos a encontrar en el ELA? Bueno, vamos a encontrar signos de primera neurona y de segunda neurona. Dentro de los signos de primera neurona o de neurona motora superior, vamos a encontrar, podemos encontrar cierta rigidez, pero más que rigidez, en realidad es espasticidad, ¿ya? Hay lentitud de movimientos, ¿no? Por la debilidad, ¿no? Un lenguaje espástico, una parálisis pseudovulvar, y habrá pues hiperreflexia, ¿no? Clonus, Babinski, ¿ya? Todos los signos de primera neurona. Y de segunda neurona o de neurona motora inferior vamos a tener debilidad, atrofia, fasciculaciones, calambres, ¿ya? Hay que recordar y tener bien claro esto, que en el ELA no hay afectación de músculos oculomotores ni de esfínteres, ¿no? O sea, el paciente puede ir perdiendo fuerza progresivamente hasta llegar a un punto de estar prácticamente paralizado, ¿no? Y podría estar ayudado por un ventilador, ¿no? Y lo único que podría mover probablemente sean los ojos, ¿ya? Y bueno, podría comunicarse a través de estos movimientos, ¿no? Miren, aquí tienen, ¿no? El paciente, como tiene debilidad, ¿no? No puede, por ejemplo, abotonarse, ¿no? La debilidad también le llevará a tener dificultades en la marcha, la atrofia en la lengua, ¿no? Y las fasciculaciones. Si alguna vez ustedes han visto algún paciente con ELA, ¿no? Cuando se ve la lengua se ve cómo se mueve y vibra, ¿no? Cuando está así en reposo, ¿no? Por las fasciculaciones, ¿no? La atrofia también ahí en manos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del ELA? El diagnóstico se basa en los signos y síntomas, ¿no? De neurona motora superior, neurona motora inferior. Es una debilidad progresiva. No hay otra explicación para la enfermedad, ¿no? Y la función cognitiva y las funciones autonómicas están normales. Por ejemplo, si un paciente tiene una compresión de la médula cervical, ¿no? Podría dar un cuadro de cuadriparesia, podría dar hiperreflexia, ¿no? Debilidad, signos piramidales como Babinski, Clonus, ¿no? Y uno podría pensar de que se trata de un ELA, ¿no? Pero los reflejos por encima, o sea, el reflejo mentoniano y los otros nervios craneales, digamos, están normales, ¿no? Entonces, hacer un diagnóstico de ELA requiere que uno descarte otras patologías, ¿no? Porque es un diagnóstico bastante
podríamos decir, desalentador, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna cura. Muy bien. A ver, vamos a responder esta pregunta, ¿no? Señalen cuál de los procesos siguientes no existe afectación de neurona motora. ¿Qué dicen? La letra. Esa está fácil, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, justamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Es una enfermedad de neurona motora. La atrofia muscular espinal, también, ¿no es cierto? Es una enfermedad de segunda neurona. La paraplegia espástica familiar, también, ¿no es cierto? Estaría comprometiendo, ¿no? Primera neurona. La atrofia olivopontocerebelosa, también, ¿no? Es arriba, ¿no? Primera neurona. La distrofia muscular de Duchenne, no, pues esta es una patología del músculo, ¿no es cierto? Entonces eso no es neurona motora, ¿no? Entonces la respuesta es la letra B. Muy bien, vamos a ver las neuropatías periféricas. Entonces, ya hemos estado viendo nuestro esquema, ¿no? Primero hemos visto cuando se afecta a este nivel, ¿no? La neurona motora, que está aquí en el asta anterior, ¿no es cierto? Por eso es que aquí no hay alteración sensitiva cuando es un compromiso de neurona motora, porque la parte sensitiva va por otras zonas, ¿no es cierto? Y bueno, cuando ya sale, ¿no? Se forma el nervio, y ahora vamos a ver la patología que ocurre por afección del nervio. Como ustedes recordarán, el nervio, ¿no? Dependiendo del tamaño, ¿no? Y del tipo de nervio, ¿no? La mayoría está cubierto por mielina, ¿no? Y existen unos espacios que son los nodos de Ranvier. La transmisión, ¿no? Del impulso se hace en forma saltatoria, ¿no es cierto? Y cuando la fibra es mielinizada, ¿no? Hace que este impulso sea más rápido. A diferencia de una fibra que no tiene mielina, entonces la conducción es más lenta, ¿ya? El otro componente que tenemos en el nervio es el axón, ¿no? Que lo tenemos acá, ¿ya? Entonces, las patologías que afectan los nervios periféricos pueden afectar tanto la mielina como el axón, o ambos, ¿no es cierto? Supongamos que uno sufre un accidente y hay una sección del nervio, ¿no? Pues se afecta todo, pues, ¿no? La mielina y el axón. Pero si existe, por ejemplo, un paciente con diabetes, se afecta principalmente el axón. O si existe una enfermedad autoinmune tipo Guillain-Barré, se afecta principalmente la mielina, ¿no? Entonces, dependiendo de la patología, va a dar un determinado cuadro clínico, ¿ya? Y los nervios, ¿qué transmiten? ¿No? Transmiten información, ¿no? El impulso hacia el músculo, en este caso es un componente motor, ¿no? Reciben información sensorial, ¿no? En este caso tiene un componente sensitivo. Y la otra función de los nervios es los reflejos, ¿no? Entonces, existirán nervios que tengan básicamente componente motor, otros que sean sensitivos, otros que sean mixtos, motor sensitivo, ¿ya? Y dependiendo de dónde esté el compromiso o la enfermedad o la patología, nos va a dar síntomas sensitivos, síntomas motores, ¿ya? Y se va a asociar, por ejemplo, ¿no? A debilidad si se afecta la parte motora, a parestesias, hipoestesia, etcétera, si se afecta la parte sensitiva. Dará también hiporreflexia porque el nervio también tiene que ver con el reflejo, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan esto, pueden deducir cómo es el cuadro clínico, ¿no? Del compromiso de los nervios, ¿ya? Ya sea una neuropatía, una polineuropatía, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es lo que les comentaba antes, ¿no? Existen nervios que son grandes, ¿no? La mayoría de estos tienen mielina, una mielina gruesa. Esto permite una velocidad de impulso de transmisión mucho más rápido, ¿no? Y la mayoría de las fibras motores son de este tipo. El componente sensitivo, las fibras sensitivas pueden ser mielinizadas, levemente mielinizadas o sin mielina, ¿no? Y dependiendo de esto,
irá un determinado componente, ¿no? Por ejemplo, la vibración, ¿no? La posición está dado por fibras mielinizadas. El dolor, la percepción del frío por fibras levemente mielinizadas. Hay fibras también del dolor que no tienen mielina. Y el otro componente es el componente autonómico, ¿no? Que son levemente mielinizados o sin mielina, ¿ya? Y esos tienen que ver pues con funciones autonómicas, ¿no? A nivel del corazón, el estómago, urinario, etcétera, ¿ya? ¿Cómo, cómo hacemos el diagnóstico de las neuropatías o polineuropatías, ¿no? En general, de acuerdo al cuadro clínico, uno pide algunos estudios, básicamente la electromiografía, que es un examen que sirve para ver el nervio periférico. Entonces, uno puede explorar la parte motora, la parte sensitiva, también existen exámenes especiales para ver la parte autonómica. Lo que vemos aquí es un estudio de la parte sensitiva, ¿no? Es un estudio de velocidad de conducción de la parte sensitiva, ¿no? Se ponen los electrodos, se hace un impulso y se registra, ¿no? La respuesta. Entonces, en la parte sensitiva, ¿no? Se lanza un estímulo eléctrico y mientras ese estímulo eléctrico llega al punto determinado, ¿no? Va a transcurrir, ¿no? Un lapso de tiempo, esto se llama latencia, luego viene la respuesta y esta respuesta puede ser pequeña, puede ser grande, ¿no? O de repente no hay respuesta. Este tamaño de la respuesta se llama amplitud. Entonces, dependiendo del compromiso del nervio, se puede afectar, por ejemplo, la latencia o la velocidad, o se pueden afectar las amplitudes, ¿ya? Entonces, esta es la parte sensitiva. Aquí tenemos la parte motora, igual, ¿no? Se explora un nervio motor, se manda un impulso y eso se registra. Entonces existe un tiempo en el cual ocurre esta respuesta, eso se llama latencia. Existe una respuesta que se llama amplitud, ¿no? Y algunas otras características. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estudio del nervio mediano a nivel de la mano. Se manda un impulso. Ese impulso demora un tiempo, se genera la respuesta. Igualmente hacemos otro impulso en otra zona, ¿no? Digamos más cerca al cuerpo, ¿no? Más proximal, y demorará un poquito más porque está algo más lejos, ¿no? Igual se genera la respuesta. Entonces, de la diferencia de estos dos podemos estudiar la velocidad de conducción del nervio, ¿ya? Y también con este estudio determinamos la amplitud. ¿Para qué les he hablado de esto, no? Para que ustedes comprendan que existen neuropatías que pueden, o polineuropatías, ¿no? Que pueden afectarse solo la parte de la mielina. En ese caso daría alteraciones en la velocidad de conducción, alteraciones en la latencia, o polineuropatías que afecten básicamente el axón, y en ese caso se va a afectar las amplitudes, ¿ya? Entonces, bueno, esto es un poco más complicado, no creo que les pregunten eso, pero por si acaso comentamos, ¿no? De repente viene por ahí alguna pregunta, ¿no? Las patologías del nervio que afectan la mielina, ¿no? Patologías a nivel de nervios que afectan la mielina, como les he explicado, la mielina, ¿qué nos da? Velocidad, ¿no es cierto? Nos da un impulso más rápido. Entonces es fácil de deducir, ¿no? Por lo que les he estado explicando. Si se afecta la mielina, la velocidad va a ser más lenta, ¿no es cierto? Entonces este lapso, ¿no? En el cual llega el impulso va a ser más lento, ¿no es cierto? O sea, la latencia va a estar aumentada, va a estar prolongada, ¿sí? Y la velocidad de conducción, o sea, ¿no? El tiempo en el cual va el impulso va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces las velocidades, ¿no? O sea, va a ser más lento, ¿no es cierto? Entonces la velocidad de conducción va a estar disminuida, ¿no? Va a ser más lento, ¿sí? Cuando se afecta el axón, como en el axón va digamos, los axones de los nervios, ¿no es cierto? Si se afecta esto, la respuesta de ese estímulo va a ser poca,
¿no es cierto? Porque hay pocos nervios, por decir así, ¿no? Entonces la amplitud, esta respuesta va a estar pequeña, ¿ya? Entonces, esto sería lo normal, digamos, ¿no? Se manda un impulso y se genera esta respuesta. Se estimula en otro punto, igual, ¿no? Y se genera esta respuesta. Pero, si no hay axones, ¿no? Si no hay nervios, por decir así, ¿no? Los pocos nervios que quedan van a generar, claro, una respuesta, pero esta respuesta va a ser pequeña, ¿no? Así como acá, ¿ya? Entonces esto indica que hay un problema a nivel del axón, ¿sí? No sé si me he dejado entender, ¿alguien sí está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un Guillain-Barré, ¿no? Que clásicamente nos han enseñado que es una polineuropatía desmielinizante, ¿no es cierto? ¿Qué nos daría? Nos daría, por ejemplo, una velocidad más lenta, ¿no es cierto? Una disminución de la velocidad. Estas latencias probablemente también estarían aumentadas, ¿no? Porque va a ser más lento, ¿no es cierto? La respuesta va a ser lenta, ¿no? Entonces, eso encontraríamos en un Guillain-Barré o en algún problema desmielinizante. Pero de nivel periférico estamos hablando, ¿no? Porque ustedes recuerdan que existe la esclerosis múltiple, que es un problema desmielinizante, pero del sistema nervioso central. Es diferente, no se confundan, ¿ya? Ahora, si existe un problema axonal, como por ejemplo puede ser una diabetes, ¿no? La diabetes, ¿no? Que también da polineuropatía, ¿no? Axonal, va a generar que las amplitudes sean pequeñas, ¿ya? Entonces, más o menos como ejemplo, ¿ya? Para que tengan una idea. Entonces, de repente les pueden preguntar, ¿no? En un trastorno desminimizante, ¿qué encontraríamos, no? Entonces, encontraríamos latencias incrementadas y velocidades disminuidas. En un problema axonal, ¿qué encontraríamos? Amplitudes disminuidas, que pueden ser del componente motor o del componente sensitivo, ¿no es cierto? O de ambos, ¿ya? Entonces podemos tener una polineuropatía axonal sensitiva, una polineuropatía axonal sensitivo-motora, o podemos tener un problema desmielinizante motor, ¿no? Desmielinizante sensitivo motor o solo motor, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de fibra que se compromete, ¿ya? ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro? Ya. Entonces, ¿qué enfermedades o qué patologías pueden afectar los nervios? Bueno, en realidad son muchas, ¿no? Por ejemplo, problemas de vitaminas pueden afectar los nervios. Los problemas tóxicos, ¿no? A la cabeza, pues el alcohol, ¿no? Drogas, problemas metabólicos como la diabetes, ¿no? La insuficiencia renal, un problema inflamatorio autoinmune, ¿no? Como puede ser el Guillain-Barré, una patología paraneoplásica, ¿no? Como un carcinoma bronquial, enfermedades del tejido conectivo como puede ser un lupus, ¿ya? Un AR, etcétera. También hay causas hereditarias, ¿no? Como el Charcot-Marie-Tooth. Hay causas hematológicas como una paraproteinemia y hay un grupo grande que son las causas idiopáticas, ¿no? En realidad es a veces muy difícil encontrar una causa en una polineuropatía, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que tienen un cuadro de polineuropatía, pero no tienen diabetes, no tienen este tipo de enfermedades, ¿no? Y no podemos encontrar una causa, ¿ya? Y eso es frecuente a nivel mundial, ¿no? Y puede ser hasta un 50% de casos. Pero siempre debemos de tratar de encontrar una causa porque ese es el tratamiento, ¿no? Tenemos que tratar la causa. Entonces, cuando tenemos un cuadro clínico y una exploración compatible con neuropatía periférica, ¿no? Lo que tenemos que hacer es los estudios que les he comentado, ¿no? Haremos hemograma, vitaminas, ver si es diabético, etcétera, ¿no? En general, siempre se deben hacer algunos estudios electrofisiológicos para confirmar que hay un problema en el nervio, ¿no? Y que nos oriente a qué tipo de problema podría ser. Entonces, podemos encontrar que, por ejemplo, es una mononeuropatía, como puede ser, por ejemplo, un túnel del carpo, ¿no? Ustedes recordarán el túnel del carpo cuando se comprime el nervio mediano, ¿no? Es una mononeuropatía porque solo es un nervio, ¿no? Entonces dará un cuadro clínico determinado, ¿no es cierto? Ese sería un ejemplo de mononeuropatía.
puede haber una mononeuropatía múltiple, ¿no? Es decir, por ejemplo, se afecta aquí el nervio mediano, ¿no? En el otro brazo se afecta el cubital, en la pierna se afecta el tibial, ¿no? Una mononeuropatía múltiple. Esto es muy característico de las vasculitis, ¿ya? Las vasculitis, cuando hablamos o cuando tenemos un paciente con mononeuropatía múltiple, es muy probable que sea por vasculitis, ¿ya? Y lo otro es que se afecten múltiples nervios en forma más o menos simétrica, ¿no? Y ahí hablamos de las polineuropatías, ¿ya? Entonces, los estudios electrofisiológicos, es decir, la electromiografía, nos permite determinar cuál es el patrón, ¿no? Cuando tenemos las polineuropatías, el estudio electrofisiológico también nos permite ver si se trata de un compromiso desmielinizante o de un problema axonal, ¿no? Como ya les he explicado. Si es desmielinizante, entonces pueden ser polineuropatías adquiridas autoinmunes tipo Guillain-Barré o pueden ser hereditarias en general. Y cuando son axonales, en general son metabólicas, tóxicas, ¿ya? Por ejemplo, diabetes, ¿no es cierto? Entonces, así más o menos uno enfoca las neuropatías. ¿Está bien? ¿Qué es la polineuropatía? ¿No? La polineuropatía, ¿no? Es una condición donde se afectan múltiples nervios, usualmente más o menos en forma simultánea, ¿no? En general es relativamente simétrico, ¿no? Es progresivo y generalmente afecta a los miembros inferiores al inicio, ¿ya? Entonces, más o menos la polineuropatía es así en general. Aquí tenemos las causas más frecuentes de polineuropatía. Entonces tenemos, por ejemplo, causas hereditarias, ¿ya? Tenemos causas metabólicas, a la cabeza pues la diabetes, ¿no? Los problemas renales, hepáticos, ¿no? También pueden dar polineuropatía. Por alteraciones en la nutrición, por déficit de vitamina B12, por paraproteinemia, etcétera, ¿ya? También causas infecciosas, ¿no? Por ejemplo, la lepra, el HIV, ¿ya? La mononucleosis nos pueden dar polineuropatías. Por problemas de malabsorción, por tóxicos, ¿no? A la cabeza, el alcohol, ¿no? Algunos metales pesados, ¿no? Como el plomo, el arsénico, el talio, también pueden dar polineuropatías. Algunas drogas, ¿no? Como la isoniazida. Y hay otras causas, ¿no? Como la sarcoidosis, neoplasias, etcétera. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, hay múltiples enfermedades que pueden afectar los nervios, que pueden dar una polineuropatía. Todo paciente con polineuropatía tenemos que hacer un estudio bastante amplio, ¿ya? Aquí ven, este es un paciente con un Charcot-Marie-Tooth, ¿no? Donde hay también atrofia, hay pie cabo, ¿ya? Vamos a hablar un poco de una de las polineuropatías más frecuentes, que es la neuropatía diabética, ¿no? En la polineuropatía diabética el síntoma más frecuente es el dolor. Afecta más del 50% de los diabéticos. Como les decía, generalmente es más o menos simétrico y distal, ¿no? Y afecta generalmente primero los miembros inferiores, ¿no? Entonces los pacientes se quejan de ardor, quemazón a nivel de los pies, o algunos pueden decirles que pisan o sienten que pisaran sobre algodones, ¿no? Y estas molestias van ascendiendo, ¿no? Entonces de repente inicialmente solo es la planta del pie, luego llega hasta el tobillo, luego hasta la rodilla, ¿no? O sea, va ascendiendo. Cuando llega más o menos a la rodilla, ya se comprometen las manos, porque esta polineuropatía depende de la longitud, ¿no? Del tamaño del nervio. Entonces se afecta ya también las manos, igual, ¿no? Con parestesias, quemazón, etcétera, ¿ya? Algunos pues no sienten bien, ¿no? Si es que hay algún objeto, por ejemplo, en el pie y se pueden hacer heridas, ¿no? Lesiones. Puede dar también hiperalgesia, alodinia. La alodinia es un dolor producido por estímulos que normalmente no producen dolor, ¿ya? Ahí hablamos de alodinia. Y en el examen, como esto es un problema del nervio, ¿no? Una polineuropatía, ¿qué vamos a encontrar?
vamos a encontrar debilidad, ¿no? Y como afecta primero a los miembros inferiores, habrá debilidad distal en miembros inferiores. Uno de los reflejos que se compromete más rápido es el aquileo, ¿no? Porque es el que está más abajo. Entonces habrá una disminución en el reflejo aquileo o una abolición. ¿Está bien? ¿Qué formas de polineuropatía diabética existen? En general puede dar casi cualquier tipo de compromiso de nervio. El más frecuente es la polineuropatía distal simétrica, ¿no? Que clásicamente nos han enseñado en guantes, ¿no? Y en calcetín. Ese tipo es el más frecuente. Pero también puede comprometer la parte autonómica, ¿no? Los nervios que tienen que ver, ¿no? Con la función autonómica. Entonces hablaremos de una polineuropatía autonómica. Puede dar una mononeuropatía compresiva, como puede ser un túnel del carpo, por ejemplo. Una radiculopatía troncal, ¿no? Cuando se compromete una raíz a nivel dorsal, ¿no? Y va a dar un dolor, pues, a nivel de una región torácica, por ejemplo, ¿ya? Mononeuropatías craneales, ¿no? Puede afectar, generalmente afecta el tercero, ¿no? Puede ser otro nervio craneal o el facial. Y también la amiotrofia diabética o neuropatía motora proximal. Entonces vamos a comentar algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, la radiculopatía troncal, o sea, a nivel del tronco, ¿no? Del tórax, ¿no? Ocurre generalmente en pacientes de edad mediana y mayores. Aquí el cuadro principal es dolor, ¿no? Es la principal manifestación. El comienzo puede ser agudo o puede ser algo progresivo y es como una quemazón, ¿no? Con un empeoramiento en la noche y una hiperestesia cutánea, ¿no? Uno podría de repente hacer un diagnóstico diferencial con un herpes, ¿no? Pero el herpes pues en poco tiempo va a dar las vesículas, ¿no es cierto? En cambio aquí no va a haber vesículas, ¿no es cierto? Pero podría ser algo similar, ¿no? Donde se compromete una región torácica, ¿ya? Aparece en el tórax inferior o la pared abdominal, usualmente unilateral. Generalmente los síntomas mejoran en unos 4 o 6 meses. También pueden ocurrir mononeuropatías craneales, ¿no? Estas no son muy frecuentes, ocurren generalmente ya en pacientes mayores que tienen muchos años de diabetes y el nervio que más se compromete es el tercero, ¿ya? Después ya puede comprometer el cuarto, el sexto, el séptimo. La otra forma es la amiotrofia diabética o neuropatía motora proximal. Esto ocurre también en diabéticos, ¿no? De larga evolución, ¿no? Se presenta un severo dolor y atrofia con debilidad proximal uni o bilateral, ¿no? A nivel de miembros inferiores, ¿ya? Es proximal, diferente a la forma más frecuente que hemos comentado que es distal, ¿no? Puede haber alteración sensitiva y puede ser simétrico o asimétrico, ¿ya? Amiotrofia diabética es esa forma. La neuropatía autonómica, que es otra forma, ¿no? de las polineuropatías diabéticas, puede dar síntomas cardiovasculares, gastrointestinales, disfunción sexual, vejiga neurogénica, trastornos sudomotores, ¿no? Esos pacientes que están en el verano y están abrigados, ¿no? Alteraciones pupilares, hipoglicemias desapercibidas, ¿no? Como existe una alteración autonómica, estos pacientes no sienten la hipoglicemia, ¿no? Porque un paciente cuando tiene hipoglicemia tiene ciertos síntomas, ¿no es cierto? Y puede más o menos percibir esos síntomas, pero estos pacientes no perciben, ¿no? Por eso hacen hipoglicemias aparentemente asintomáticas, ¿no? Y ya uno se da cuenta, pues, porque está de repente muy somnoliento o en coma, ¿no? O tiene una crisis epiléptica, etcétera. Y también hay fallas en la contrarregulación ante estas hipoglicemias, ¿no? No pueden regular esta hipoglicemia.